La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que nos das. Dios, es bueno que te busquemos, Señor, a ti, y luego tu palabra nos ha de revelar lo que tienes para nosotros hoy, Señor. Por favor, nada ni nadie se quede sin la enseñanza, Señor, que tienes para nosotros hoy. Háblanos, Dios, al corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Comencemos de nuevo, comencemos siendo la iglesia que el Señor creó, y el día de hoy el mensaje se llama, hermanos, el milagro de ser iglesia. Está basado en Hechos, capítulo 4, los últimos versículos que no hemos estudiado, y los primeros versículos del capítulo 5. Porque hay de verdad estoy tomando un pasaje que yo lo he predicado en partes, en 3 o 4 sermones, en partes diferentes, pero hoy conviene que lo veamos así en una forma global. No se preocupes, iré rápido en esto, porque hay una enseñanza aquí que solo se entiende cuando estudiamos todo el pasaje completo en lo que quería decirnos Lucas. Pero si el sermón se llama el milagro de ser iglesia, preguntémonos, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Es una intervención divina para saciar una necesidad humana y provocar un gran bien. Eso es lo que sería un milagro. Hay una necesidad, Dios interviene en una forma sobrenatural, Él sacia esa necesidad. Ahora, un milagro es la violación de las leyes naturales. Algunas personas piensan que sí, que es algo contra natura, que es algo en contra de la naturaleza, porque alguien se muere y pues es así, hay que sepultarlo, pero Dios viene y lo resucita, y eso va en contra de la propia naturaleza. No, yo creo que los milagros no son violación de las leyes naturales, que Dios las impuso. Dios puso las leyes naturales, Dios puso la ley de la gravedad, por ejemplo. Por eso si me bajo de aquí, caigo ahí, ¿verdad? Porque la tierra nos jala a todos los seres humanos. Eso es lo que es el peso, es una atracción que ejerce la tierra sobre nosotros. Pero ¿por qué los aviones suben? ¿Por qué los cohetes suben? ¿Se viola la ley de la gravedad? ¿Se desactiva la ley de la gravedad cuando un avión sube? No, se aplica una ley superior, de fuerza superior, la ley de la reacción. Y esa fuerza de los aviones, de los motores o del fuego de los cohetes supera la fuerza de la tierra y hace que una cosa se eleve en lugar de caer. Entonces debe haber leyes espirituales que nosotros no conocemos, que nosotros no manejamos. Debe haber leyes espirituales que Dios maneja y hace cosas, pero no violando sus leyes que Él puso en el universo, sino utilizando unas leyes superiores que nosotros no conocemos. Y resulta, hermanos míos, que si ponemos atención, la vida cristiana está llena de milagros. Sin embargo, uno de estos milagros, y tal vez el más significativo después de la salvación en Cristo Jesús, es la creación de la comunidad, la creación de la iglesia de Cristo. Eso es un milagro. Por supuesto que si estudiamos el pasaje y seamos conscientes de este milagro, porque cuando estoy hablando de la iglesia estoy hablando de nosotros, y decir que es un milagro es decir que somos precisamente así en bloque, en comunidad, en colectividad, somos un milagro creado por Dios. Vamos a los textos bíblicos. 32, versículo 32 del capítulo 4, lo leen conmigo por favor todo el pasaje. ¿Cómo dice? Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera en cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Eso está en Hechos 4, 32 al 37, la última parte de este pasaje. Después estudiaremos también el capítulo 5. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Se trata de una nueva creación, se trata del plan de Dios. El que él había profetizado, él le dijo a Pedro, y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y ya comenzó este asunto. Ahora el caminar de la comunidad de fe, la iglesia, es poderoso y va destruyendo los obstáculos uno a uno. No hay nada que pueda detener a la iglesia del Señor Jesucristo desde este momento que nació, nada que detenga su marcha. Seres humanos de los más diversos estratos de la sociedad se unen y encuentran sentido para sus vidas. Había personas de la nobleza, por así decirlo, había personas fifís, había, ¿cómo diría el expresidente? ¿Fifís y nacos sería la diferencia? ¿Sí usaba eso? Chairos, fifís y chairos. Había de todo eso, había personas, en Hechos se habla de uno que había estudiado, en Corintios 13, que había estudiado con
en Hechos 13, había estudiado con Herodes. Había estudiado pues en la cultura de aquella época, y había esclavos, muchas personas, había muchos esclavos. Por supuesto que una gran cantidad de hermanos eran analfabetos, los que no eran judíos regularmente eran analfabetos, porque los judíos sí sabían leer y escribir todos, porque era parte de su cultura. Pero aquí resulta que se unen, tienen una marcha extraordinaria, caminan sin que nadie los detenga, y podemos decir sin temor a equivocarnos que ha surgido una nueva vida, una nueva cosa que hay en el mundo, un milagro para sanar necesidades, para suplir necesidades, y este milagro se llama la iglesia. Podemos darnos cuenta de lo importante del asunto, hermanos. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. A la iglesia también se le llama cuerpo de Cristo, también se le llama templo de Dios, también se le llama esposa del Cordero, también se le llama columna y baluarte de la verdad, también se le llama ejército, también se le llama rebaño. Son nombres de la iglesia. Esto es importantísimo. Esto que surgió es un milagro. Ser la iglesia de Cristo es cosa seria. Entonces, hermanos míos, seamos parte del milagro. Y para entenderlo bien, vayamos nombrando las cosas que nos dice el pasaje, vayamos dándoles nombre de milagro y lo estudiamos el asunto. El milagro del éxito. Esta comunidad que se describe aquí experimenta el milagro del éxito. El texto nos da a entender que como resultado de este milagro sucedía éxito, había éxito. Nos dice cómo hacían las cosas, nos dice lo que hacían y nos dice qué sucedía. El texto dice, es el versículo, se los leo otra vez, es el versículo 33, que dice: los apóstoles a su vez, ¿cómo lo hacían? Con gran poder. ¿Qué hacían? Seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba? La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. O sea, la cosa está clara. ¿Había éxito? Por supuesto que sí. Por eso le digo, hermano mío, seamos ese pueblo de Dios, ese cuerpo de Cristo, esa esposa del Cordero. Lo que hacían, lo hacían con gran poder. Lo que hacían era dar testimonio de la resurrección de Jesús. Y lo que pasaba es que crecían y personas eran transformadas, personas eran redimidas. Daba resultado, es decir, un derramamiento extraordinario de la gracia de Dios. Hay un texto pronunciado por Jesús que dice: por sus frutos se conoce el árbol. ¿Recuerdan eso? Entonces, así se conoce una iglesia que comparte con gran poder, no sé exactamente cómo medirlo, que da testimonio de la resurrección del Jesús. Pues sí tengo idea de cómo medirlo, pero quiere decir que nos la pasamos diciendo Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús. No, seguramente se refiere a de nuestro testimonio demostramos que Jesús resucitó. Pero lo que sí está clarísimo cómo se mide es lo que sigue: y abundante gracia era sobre todos ellos. Este fruto sí se puede medir. Vidas transformadas, personas nuevas que se integran a la comunidad de fe, personas que vienen con el corazón quebrantado, experimentan salvación, perdón, aliento, fortaleza y son transformadas. Este es el resultado, derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos míos, una cosa es clara en este pasaje: el éxito, esto necesito que lo lean conmigo, esto léanlo conmigo por favor. ¿Cómo dice? El éxito de los maestros, directivos, consejeros, servidores, músicos, cantantes, diáconos, ujieres, siervos, pastores, misioneros y todos los que trabajan de alguna manera en la iglesia no depende solamente de su trabajo apasionado, sino del milagro de ser comunidad. Esto es importante, hermanos. Por muy capaces que sean los individuos, por muy brillantes, no son nada sin la comunidad. El éxito de una iglesia no es un asunto de un solo hombre ni de un grupo selecto de hombres. Es el resultado de la experiencia comunitaria que alienta, anima, bendice, potencializa el trabajo de los siervos de Dios. Yo cada vez que hablo con personas nuevas en nuestra iglesia, que me piden cita o me los encuentro por ahí y los saludo en alguna comida de las que tenemos de los diferentes departamentos, siempre me doy cuenta de eso. Sé que esas personas se quedaron en la iglesia, no por los sermones que yo predico, ni por los estudios bíblicos que damos, sino porque la comunidad les absorbió con amor, con ternura. Y también me doy cuenta que hay personas que se pueden ir de la iglesia, a lo mejor sí porque yo predico bien gacho y no les gustan mis sermones, o a lo mejor porque no les gusta la doctrina que enseñamos, pero en ocasiones también a lo mejor porque la comunidad les hizo mala cara. ¿Sí me explico lo que estoy queriendo decir? Todos juntos participamos, es un asunto comunitario.
Y el éxito de la iglesia es eso, un asunto comunitario. Entonces sí, hermanos míos, el milagro, hemos dicho aquí, el milagro del éxito de la iglesia. Sucedía el milagro, sucedía lo que el Señor profetizó, cuando con gran poder daban testimonio de la resurrección, abundante gracia sobre todos ellos, y eso describe el crecimiento inmediato, maravilloso, extraordinario que tenía la iglesia de ese principio. Pero ahora algo más que quiero decir, el milagro de la prosperidad. El versículo 34 dice algo muy interesante que hay que estudiarlo bien, porque parecería muy marxista, leninista o alguna cosa así. ¿Cómo dice, hermanos, el texto? Está ahí en la pantalla. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. El ideal del comunismo, ¿no? Yo también le hacía esa filosofía en alguna época, pero yo tenía un amigo que era fanático, y él decía, no, es que en el comunismo todos tienen lo mismo, dice, nadie se puede tomar 2 litros de leche, pero todos pueden tomar una taza. Así decía mi amigo, se emocionaba mucho de eso. Y decía él, es que es lógico, tú tienes 2 carros, pero tu vecino no tiene un carro, ¿por qué no lo compartes? Decía él con ideales así muy lindos, ¿no? Usted sí conoce eso, hermanos que son de mi edad y más allá, y esas cosas, me refiero de la edad, se acuerda de eso porque eso era muy común en nuestra comunidad de estudiantes. Y un día fui a su casa y tenía gallinas. Le dije, oye, tú tienes como 30 gallinas. Yo no tengo ninguna. Dijo, con mis gallinas no te metas, por favor. Con mis gallinas no te metas. No, hermanos, este no es comunismo primitivo. Algunas personas piensan que esto es comunismo primitivo. ¿No es esto una gran declaración? Pues no había ningún necesitado en la comunidad. ¿Cómo es posible tal cosa? El milagro de la iglesia, hermanos, incluye un proceso de transformación de la gente que forma parte de ella. De tal manera que pasan por lo menos 3 cosas, 3 cambios extraordinarios. Número 1, se desarrolla el concepto de una nueva prosperidad, o se desarrolla un nuevo concepto de prosperidad. Sí, ahora prosperidad es algo que puede ser diferente. La pobreza en esta nueva comunidad no tiene que ver con tener o no tener algo. Eso no tiene que ver con pobreza, tener o no tener algo, sino con sentirse perdido si no se tiene algo. Le explico. ¿No le pasa, hermano, que un día sale de su casa y se le olvida el celular y se siente usted desprotegido? ¿No le ha pasado eso? Se le va el aire, no traigo el celular. Y si lo pierde, o sea, no que lo dejó en la casa, sino que no sabe dónde lo dejó, pero se pone no está, en esta, se me cayó por acá, y lo anda usted buscando y se siente pobre. Sí está pobre. Depender de tal manera de un aparatejo es pobreza. No poder vivir sin ese aparato es pobreza. Perder una joya, pierdes una joya, un algo y no lo hallas, te pones de pelos, te peleas, te enojas con tu esposo o con tu esposa, gritas a tus hijos, no sé qué, no me molesten, porque estás enfurecido, te cambia el carácter, te cambia la forma de ser, porque no encuentras una cosa de metal. Estaba en un cerro enterrada esa cosa, la sacaron, le golpearon, la metieron al fuego y no sé qué. Sí, cierto, se puso muy bonita la cosa, pero no es más que eso, tierra, que hay montones de esa tierra. Y si es un diamante, ¿saben que hay más diamantes en el mundo que personas que puedan comprarlos? ¿Sabían que hay exceso de diamantes en el mundo? ¿No sabían eso? Hay muchos diamantes. Podíamos cada ser humano tener 100 y no se acaban. De verdad, hay demasiados. De hecho, hay un truco económico, financiero, para poder seguirlos dando muy caros, porque por la ley de oferta y la demanda deberían estar bien baratos, porque hay demasiados. De verdad, pónganlo en internet para que no crean que estoy loco diciendo esto. Búsquelo, por favor. Y resulta que se te dieron tu anillo de diamantes, se te pierde y sientes que perdiste la salvación. Ya no te sientes salvo, no cantas con la misma alegría de siempre. Hermanos, qué pobres. Ahora sí que qué pobres. Pero en el cristianismo surge, hermanos, un nuevo concepto de prosperidad, donde la pobreza no es si tienes o no tienes. La pobreza es cómo te sientes cuando algo te falta. Y la prosperidad no es tener mucho, sino estar satisfecho y disfrutar lo que ya se tiene. El cristiano se sabe millonario porque disfruta la gracia de Dios. Déjenme decirles qué es lo que está pasando aquí. Cuando nace el cristianismo, días previos al cristianismo hay fiestas religiosas en Israel, incluyendo la Pascua, y gente judía
judía de raza y judía de religión, muy pocos así, la mayoría eran judíos de raza, había prosélitos que significa un no judío de raza, que se hace judío, pero eran minoría, pero vienen de todo el imperio a Jerusalén para celebrar las fiestas, porque era lo correcto hacer, y ahí en Jerusalén se convierten, porque ahí nace el cristianismo, con Jesús justamente muriendo por nosotros, y comienzan la fe cristiana. Y esos que habían venido no regresaron pronto a sus casas, se quedaron ahí porque estaban contentísimos con la comunidad cristiana que había surgido recién. Habían venido en viaje en familia completa, la mayoría de ellos. Se empieza a acabar el dinero de su viaje, no están en su tierra, están en otras tierras, así que los nativos, los de ahí de Jerusalén, convertidos también, hacen hermandad con ellos y se empiezan a acabar los alimentos, y entonces comienza a suceder que un hermano determinado tenía 3 casas y dijo: voy a vender una, y trae el dinero de eso, y le dijo a los apóstoles: tengan, aquí está este dinero, hay que comprar cosas que se reparten entre todos por igual y que todos comamos. Eso es lo que estaba pasando aquí. Personas, no se acabó la propiedad privada, no era comunismo ni nada de eso, ni socialismo, no, porque no era obligatorio, era algo de voluntad, un nuevo concepto de prosperidad. Y seguramente les faltaban cosas. Seguramente no había suficiente para hacer un hotel para que vieran todos los hermanos que venían de fuera. Se hospedaban en las casas de unos y de otros y se reunían en diferentes lugares. Así que seguramente había incomodidades. Pero cuando dice que no había ningún necesitado, se refiere a que había un gozo maravilloso porque tenían para comer, para vivir, y estaban felices a pesar de lo que no tenían, que debieron ser muchas cosas que no tenían. Nosotros no hubiéramos aguantado eso. Nosotros somos tan comodinos, no hombre, no hemos aguantado eso. Imagínense, bañarnos a jicarazo en quién sabe dónde, sin baños como los de ahora. Nosotros estaríamos bien incómodos. Usted y yo vamos a un rancho allá donde ya hay luz, ya hay carretera, y pues el baño es un hoyo, pues, con una tabla ahí agujerada, ¿no? Y usted y yo nos sentimos incómodos, ya nos queremos regresar. Y no bañarte todos los días, y como Dios manda, pues, con regadera. Así Dios manda, ¿no? Según usted y yo. ¿Saben que somos la generación más cómoda que ha habido jamás en la historia de la humanidad? ¿Sabe que usted y yo tenemos una clase de vida de comodidad que Carlos V, Napoleón Bonaparte nos le envidiarían? ¿Sabe usted eso? Ellos no tenían luz, no tenían automóviles, no tenían comunicación, ¿cómo se llama eso del telégrafo? Ni nada. No tenían baños como no regaderas, no había agua entubada. Sí, reyes, lo que usted quiera, reyes, ande lo que quiera, se bañaban allá cada 20 días, porque no había las comodidades de ahora. Usted se baña 3 veces al día cuando hace calor, ¿no es cierto? Si hace mucho calor, usted se mete otra vez y otra vez, y hasta tiene una alberca por ahí, y nomás pasa por debajo y sale del otro lado. Vivimos en un mundo bien cómodo, y nos sentimos pobres y nos sentimos tristes porque nos falta no sé qué cosa. Surgió una bendita y maravillosa comunidad con nuevos conceptos, un nuevo concepto de prosperidad. El cristiano se sabe millonario porque disfruta la gracia de Dios. Además, dije que pasaban varias cosas. Se desarrolla una nueva dinámica de interacción entre ellos. Se desarrolla una nueva dinámica de compañerismo. En términos prácticos, los cristianos de aquella primera comunidad de fe compartían lo que tenían los unos con los otros, de manera que se abatía la injusticia y se satisfacían las necesidades básicas de todos. Como ya hemos dicho, algunos llaman a esto comunismo primitivo, pero Dios lo llama cuerpo de Cristo. Así lo llama Dios, cuerpo de Cristo, una comunidad en donde todos nos preocupamos por los otros. Somos la esposa del Cordero, y se desarrolla una nueva riqueza también, hermanos, un nuevo sentido, un nuevo concepto de riqueza. Riqueza es disfrutar, gozar y sacar provecho de la vida. Eso fue lo que los primeros cristianos aprendieron a hacer con sus vidas, y descubrieron que dar, compartir, era más bienaventurado que recibir. Descubrieron que hay un placer más alto en ver a otra persona a la que se le satisfacen sus necesidades, aunque yo me haya privado de satisfacerlas. Porque eso de ver a otro feliz por lo que le di es una riqueza y un gozo extraordinario. Varios de los chicos que están allá en Tlayacapan, varios de ellos trabajaron haciendo cosas para conseguir recursos, pero algunos de ellos no consiguieron suficiente y necesitaban más. Y varios de ellos, lo sé bien, varios de ellos están allá en Tlayacapan disfrutando y felices, agradecidos porque alguien pagó su inscripción. Eso es el cristianismo, así funciona el cristianismo. Cuando usted y yo encontramos el sabor y la gracia de la riqueza del dar.
Todo el libro de los Hechos nos habla de la iglesia como gente feliz y plena, y se desarrolla una nueva razón para la solidaridad. Podemos decir sin temor a equivocarnos que si queremos solucionar los problemas, si queremos solucionar todos los problemas del mundo, podemos hacerlo, hermanos. Usted y yo podemos solucionar todos los problemas del mundo. ¿Cómo? Evangelizando. Cuando una persona es evangelizada, la atrapa el Evangelio de Jesucristo, la atrapa el Señor mismo, el Espíritu Santo lo atrapa, lo transforma y le convierte en una persona próspera, rica, feliz, que disfruta de una nueva forma de relacionarse con sus semejantes. En el cristianismo se enseña una nueva razón para compartir, que no es el sistema político ni la ley, sino el amor de Dios. Porque en el cristianismo no se exige, en los sistemas políticos se exige. En Cuba, las personas que tienen una vaca en su patio, la vaca no es suya, es del Estado. No la pueden matar, ni vender. No, señor, no la pueden. Es del Estado, el Estado se las presta, por así decirlo. A ellos se las heredó su padre, la vaca original. Esta es una becerra que nació de la becerra, pero no son de ellos, es del Estado. Ellos no la pueden matar y comérsela. No, señor, tienen un puerco, tienen una ahí para criar puercos, no son de ellos. No los pueden matar y hacer una charronada en el cumpleaños del abuelo. No, señor, los meten a la cárcel, se los cobran, porque no es de ellos. No, el comunismo y el socialismo no tienen nada que ver con esto. Aquí esta gente tiene propiedad privada. Esto es mío, pero yo lo comparto contigo, hermano. Lo compartimos unos con otros. Y vendían sus casas. Posiblemente alguno se quedó con una casa, pero vendió una de ellas y lo trajo a los pies de los apóstoles. Eso es lo que está pasando aquí. Y tenemos que reconocer que algunos movimientos del día de hoy religiosos, a pesar de los grandes números que manejan, no están estableciendo el reino de Cristo, porque no pasan estas cosas y no son la verdadera iglesia del Señor. Les he contado de una iglesia muy grande que existe en el mundo, que supe que en cierta ocasión los líderes principales de la iglesia hablaron con el pastor y le dijeron que por favor el culto de los latinos acabara a otra hora, porque acabar a la misma hora y encontrarse en los pasillos y encontrarse en los estacionamientos no les gustaba. A ver si le pone a los latinos el culto hispano que se termine a otra hora, por favor, para que no nos encontremos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Dónde están las señales estas del Señor? Puede haber éxito numérico en comunidades de otro tipo, pero en la iglesia de Cristo no, Señor. La iglesia del Señor produce el milagro de la prosperidad. Seamos parte de ese milagro. Además, el milagro del surgimiento de los héroes. En la iglesia hay héroes, siempre hay héroes. Toda iglesia tiene héroes. Una cosa maravillosa que nos enseña este pasaje es el nacimiento de los hombres y mujeres que dejan huella. Bernabé, ya leímos, no era predicador, no era pastor, no sabía nada de misiones en ese momento. Sin embargo, se convirtió en un punto de referencia para los demás a causa de su acción. Y recordemos que su acción consistió en dar. Vendió una propiedad y lo trajo todo a los apóstoles. Posiblemente tenía otra propiedad, seguía teniendo esa propiedad, no hay problema, pero quiso darla. El milagro de la comunidad no solo convierte al pecador en santo, también convierte al tacaño en materialista, al tacaño materialista lo convierte en un dador, en un compartidor, en un solidario. La iglesia es una fábrica de héroes de la vida. Estoy seguro de que si pudiéramos escribir todas las cosas que los cristianos que ahora están escuchándome ustedes en este lugar han hecho esta semana por otra persona, estoy seguro que sería un libro muy grande. Estoy seguro que algunos de los aquí presentes ayudaron a alguien a animar su corazón, o compartieron con alguien algún bien que le hacía falta a esa persona, o dieron una palabra de aliento, una enseñanza. Estoy seguro, porque eso pasa en la iglesia de Cristo. Porque Dios nos salva del pecado y la comunidad nos convierte en héroes. Seamos, hermanos míos, seamos parte de ese milagro. Incluso en las iglesias hay personas que sin Cristo hubieran terminado muy mal por sus vicios. Y ahora resulta que son líderes en la iglesia. Ahora resulta que son maestros. Ahora resulta que son encargados de un ministerio. Ni quiero decir nombres de ministerios más para no ofender a nadie. Pero ahora resulta que tienen un cargo muy especial y son una persona muy importante. Yo sé que en ocasiones incluso nuestra familia no nos considera importantes ni valiosos. Nos considera la oveja negra o el bruto de la familia o qué sé yo. Pero resulta que en el reino de Cristo somos alguien muy significativo, porque aquí Dios nos utiliza y nos convierte en alguien diferente. Sí, eso pasa en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor descubre músicos, descubre talentos. De repente una niña que canta, sabemos que canta, ella se entera que canta muy bien y que tiene una voz privilegiada porque en la iglesia canta y se le dice y se pone a estudiar música y termina siendo una gran cosa. Lástima a los que se los traga el mundo y terminan siendo otra cosa fuera del cristianismo, que por ahí andan algunos en ese caso, pero bendito Dios, la mayoría permanecen
y sirven y se convierten en algo importante, heroico. Seamos parte del milagro. Pero además el milagro que no puede imitarse. Aquí comienzan los problemas. Cambiamos de capítulo, vamos al capítulo 5 y aquí comienzan los problemas. Es un hecho que Lucas está contándonos. Primero hace un resumen de los típicos resúmenes que él hace, donde dice que la iglesia seguía adelante y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección y abundante gracia era sobre todos ellos. Es un resumen. Y luego nos pone un ejemplo de un individuo, Bernabé. Por ejemplo, Bernabé. Y ahora viene con otro ejemplo, que es malo. Este ejemplo es malo. Por eso le hemos llamado el milagro que no puede imitarse. Sucedió algo que no era milagroso, por lo menos en un principio, después se convirtió en enseñanza. ¿Qué sucede en Hechos 5 del 1 al 11? Esta historia comienza con un pero. Las últimas palabras del capítulo 4 es comunidad y la primera palabra del capítulo 5 es pero. Es un pero. Se trata de una narración que Lucas pone en paralelo. Tiene la intención Lucas de hacerlo así. Seguramente no sucedieron cosas inmediatas. Aquí lo de Bernabé y al otro día fue lo de Ananías y Zafira. No. Seguramente fue de otro momento, pero Lucas lo pone juntos para enseñarnos algo. Pone en paralelo la historia de Bernabé y la comunidad que se desprendía de sus cosas a el caso de Ananías y Zafira. Y nos ayuda a comprender que desde temprano de la historia existieron problemas en la iglesia. Siempre hay problemas en la iglesia. No todo es perfecto en la iglesia del Señor. Es claro que el pasaje tiene un tono de advertencia, así que debemos leerlo para saber cómo no actuar en la comunidad de seguidores de Jesucristo. Porque sí, en la comunidad de seguidores de Jesucristo hay de todo. No, perdonen que diga algo que es vergonzoso para nosotros, pero antes teníamos una actividad que era la Navidad en Oreb. La hacíamos en el Anglo, ahí comenzamos a hacer eso. Teníamos un tiempo así espiritual y luego salíamos a comer y teníamos comida navideña que todos traíamos. Era la idea, pues. Y había piñatas. Las piñatas la iglesia las compraba y los dulces para los niños, pero la comida todos la traíamos. Pero un día cancelamos eso porque se convirtió en un problema. Recuerdo hasta haber estado ahí yo repartiendo los pavos que mi esposa había hecho. Y venían y me reclamaban: pastor, ya se acabó la comida, no hay nada, no alcancé nada. Y un día yo me atreví a decirle: pues yo traje 2 pavos con mi esposa y ya se acabaron y no hemos probado ni una alita. No hemos comido pavo y no he comido ninguna otra cosa. ¿Usted qué trajo, hermana? ¿Sí capta la idea? Era como una cosa así. ¿De qué se trata? No hay perfección en la iglesia de Cristo. No hay perfección. Hay productores que trabajan, se esfuerzan, y hay consumidores. Y aquí pasa un suceso que nos ayuda a entender que no estamos peor que los de antes. No estamos mejor que los de antes. Andamos en las mismas cosas. Claro, hay que crecer. Claro, hay que perfeccionarnos. No nos quedemos con esas cosas negativas que alguna vez hemos hecho cada uno de nosotros. Lo digo en primera persona. Superemos, pero para eso necesitamos ser confrontados. El pasaje tiene tono de advertencia. Debemos leerlo y saber cómo actuar en la comunidad de seguidores de Jesucristo. Nos presentan algunas amenazas que debemos cuidar. Voy con las amenazas. Cuidado con la vanagloria. Pero cierto hombre, lean conmigo ese texto por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahorita vamos a ver por qué lo hizo y esas cosas, pero aquí debemos por lo menos considerar una de ellas. Está claro que la historia de Ananías y Zafira es paralela con la historia inmediatamente anterior sobre Bernabé, que vendió su propiedad y trajo el precio a los pies de los apóstoles. La acción fue la misma de los dos, de Bernabé y de Ananías y Zafira: traer dinero a los pies de los apóstoles. La diferencia fue la motivación. ¿Cuál era el problema de Ananías y Zafira? ¿Cuál que era? Querían ser vistos, querían ser famosos, querían dejar huella, querían ser héroes de la fe. Pero no era cierto. No tenían esa voluntad, no tenían esa motivación. Hermanos míos, evaluemos nuestras motivaciones. Demos con sinceridad, sin esperar ser reconocidos. Ahora, ¿de dónde sacamos que hicieron eso? Que tenía vanagloria. Bueno, si vamos a seguir leyendo, les anticipo que ellos pudieron haber vendido la propiedad y quedarse con el dinero, con todo. Pudieron haber dado unos cuantos pesos. Pudieron haber dado el diezmo. No, parece que dieron mucho más de la mitad.
que se quedaron solo con una parte. Y Pedro les dice, ¿por qué? Si era de ustedes la casa o lo que vendieron, se hubieran quedado con ella. O ya vendida, se hubieran quedado con el dinero. Pero ¿por qué vienen con mentiras a hacerse los muy santos? A querer engañar al Espíritu de Dios como que ustedes son muy santos cuando lo que quieren es gloria. Me parece que ese es el problema, hermanos míos. Evaluemos nuestras motivaciones con sinceridad, sin esperar ser reconocidos, porque ¿sabe qué? En nosotros como iglesia, no solamente en cuestiones de dinero, se puede cantar para alabar al Señor y se puede cantar para presumir de artistita. Se puede tocar un instrumento para bendecir a Dios que me dio el don de hacer eso, o se puede tocar un instrumento para vanagloriarme. Se puede predicar para bendecir vidas, o se puede predicar para hacerte el muy santo o el muy lo que tú quieras. Incluso se puede dar dinero a la obra de Dios para presumir de que soy muy liberal. La motivación es importante, la motivación le importa a Dios más que la cantidad de esfuerzo, de trabajo, de dinero, de lo que sea que hacemos. Y ese fue el problema. Por eso cuidado con la vanagloria, cuidado con eso. En el mundo en que vivimos se compite por todo. Y qué triste cuando en la iglesia se pelean por el micrófono. Y lo digo en dos sentidos, metafórico y físico. Metafórico en el sentido de que se pelean por ser el protagonista de la acción, ¿no? Y también en ocasiones por el micrófono. Porque en las iglesias somos tantos que en ocasiones tenemos 20 cantantes y solo 10 micrófonos. ¿Qué hacemos? Pues los repartimos, ¿no? Pero hay ocasiones que somos orgullosos y queremos lucir nosotros. ¿No ha visto a los niños? Y a los niños se lo perdonamos, pero no debemos perdonarlo a los grandes. Porque los niños llegan y se paran alguien aquí y siempre hay un niño muy lucidito que viene y abre a todos los demás y se queda él adelante. ¿No es cierto? En ese caso es hasta algo natural, es su naturaleza, pero a nuestra edad ya no es natural, es carnal, ¿verdad? Más bien es carnal. Entonces tengamos cuidado, evaluemos nuestras motivaciones. Cuidado con las mentiras piadosas. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué necesidad había de mentir? Era su propiedad. Pudo haber venido con Pedro y le dijo, Pedro, vendí un rancho, lo vendí en 10 millones, aquí están 9 millones, me voy a quedar con uno nada más para la vejez de mi esposa y mía. Pero aquí está todo esto. O vendimos el rancho en 10 millones y aquí están 100 pesos. Lo demás, ¿cuál es el problema? Era de él. Pedro no estaba peleando el dinero que se quedaron. Estaba entendiendo su mentira basada en un deseo de vanagloria. La mayordomía, hermanos míos, es un llamado a cada uno. Es un desafío a la voluntad personal. El pecado de Ananías y Zafira, hermanos míos, fue serio. Porque fue un intento de engañar a Dios. Como si Dios no se va a dar cuenta, como si Dios no va a saber si yo, porque siempre he pensado con ese asunto de Ananías y Zafira, porque imagínense, llega Ananías y aquí está el precio. Ananías, qué bien, felicidades, ¿en eso vendiste la propiedad? Sí, en eso. Y Pedro, de alguna manera, revelación divina, sabe que no fue en eso. Y le dice, ¿por qué mientes? Se muere. Imagínense que los pastores de este siglo tuviéramos ese poder, ¿no? Llega la gente, ¿y usted diezma, hermano? Y dice, sí, y no es cierto que diezma, y se muere. Yo si tuviera ese poder no lo ejercería, porque me quedo sin algunas ovejas. No totalmente sin ovejas, pero sin algunas ovejas. ¿Qué está pasando aquí? Es serio. De lo que habla este pasaje es de que se trata de algo serio. No es cualquier cosa, es serio. ¿Y te crees que Dios no sabe cómo está en mi corazón y cómo está el asunto de las cuentas? Por Dios, Él sabe todo. ¿Y creemos que lo vamos a engañar a Él porque engañamos a otros? Eso es el asunto aquí. Le dice Pedro, tú has querido engañar a Dios mismo, al Espíritu de Dios. El asunto fue serio. La pregunta no es por qué murió Ananías, hermanos. No, esa no es la pregunta. La pregunta es por qué algunos de nosotros seguimos vivos. Honremos la presencia de Dios diciendo siempre la verdad. Honremos la presencia de Dios actuando con verdad, con honestidad en todo lo que hagamos, queriendo honrarlo a Él y nada más que a Él. Además, hermanos, cuidado con la falta de fe. Estamos viendo los peligros de este asunto
una riqueza, un milagro, que no se puede imitar. Cuidado con la falta de fe. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Estaban dispuestos a pagar por tener gloria, pero no estaban seguros de que aquella nueva fe podía darles seguridad económica. Bueno, sí, Ananías, sí, Zafira, hay que dar, sí, como Bernabé, pero nos quedamos con un poquito, no vaya a ser que esto no sea cierto. Falta de fe, dudas. Es la razón por la que una persona no diezma. Es la razón por la que algunos cristianos no diezman, no ofrendan, no dan primicias ni limosnas. Y recuerde, no me vaya a acusar de que aquí nomás hablamos de dinero, porque aquí a nadie le pedimos su diezmo a la fuerza. Nadie, nomás lo enseñamos, pero nunca está alguien en la puerta. Hermana, usted no haya diezmado, por favor cáigase porque debe 3 años y medio. No hacemos eso. No, aquí entendemos que un porcentaje reducido de la iglesia sostiene a los pastores y misioneros, sostiene el lugar que rentamos para reunirnos, sostiene que se paguen luces y aire acondicionado y todo. Hay un grupo reducido de personas que sostienen eso y un grupo más grande de personas que solo lo disfrutan. Eso está claro en la alimentación de los más de 20,000 personas, más de 5,000 por lo menos, sí. Un solo niño dio lonche y todos los demás comieron de a gorra. ¿Cierto o no es cierto? Un solo niño dio su lonche. En una iglesia siempre hay un grupo reducido de personas fieles que sistemáticamente dan sus diezmos y ofrendas y premisas de limosnas, y una cantidad de personas que solo se alimentan. Sigan alimentándote. Si te sientes aludido, sigue alimentándote. Aquí no le impedimos a nadie eso. Es nuestro privilegio alimentar a todo mundo, compartir con todo mundo y esperar que todo mundo vaya creciendo y desarrollándose y un día se conviertan también en productores y en instrumentos de Dios para bendición de otros, porque necesitamos bendecir a más de los que ya somos. Pero Dios sabe todo. Este es el mismo pecado, insisto, que cometemos nosotros cuando no somos fieles en nuestros diezmos y primicias y limosnas, porque creemos que la bendición de Dios no nos va a alcanzar para vivir, e ignoramos que cuando somos fieles Él nos bendice en abundancia. Y hay quienes dicen: en la torre donde no suceda, donde las ventanas de los cielos no se abran, donde con la lluvia que hay se hinchen las paredes, las ventanas y no las pueda abrir los ángeles allá del cielo. O sea, ¿de qué estás hablando? Dios promete que si lo hacemos. Me habéis robado, dijo el Señor. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y hay gente que duda de ese pasaje, duda de ese texto, y se le nota en su actuar, se le nota en su mayordomía parcial. Confiemos en nuestro Dios y no en el dinero, hermanos míos. Además, hermanos, cuidado con las alianzas. Estamos hablando de los peligros. Cuidado con las alianzas pervertidas. Entonces Pedro le dijo: dime, y le está diciendo a Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: no, ¿cómo crees? La vendimos en mando, más que mi esposo es bien mentiroso. ¿Dijo eso, hermanos? No, dijo, sí, exactamente en eso. En tanto lo vendimos. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Eso sí ya está más fuerte. Ya Pedro aquí ya agarró parejo, dijo de una vez los dos. Y por eso yo digo que la canción favorita de Ananías y Zafira era esa que se llama Que nos entierren juntos. Y mi hijo Eli no creía que existía una canción que se llama Que nos entierren juntos, porque me ha oído decir eso muchas veces. Tuve que buscar en internet y poner la canción que sí dice Que nos entierren juntos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Creo que es de Cuco Sánchez. A estos los enterraron juntos. Ananías y Zafira resultaron ser muy unidos, pero unidos para hacer el mal. Finalmente hasta murieron juntos. Seamos sabios para decidir con quién y para qué nos asociamos. Yo le dije a los jóvenes ahora en el campamento, porque la primera conferencia en el campamento la dio un servidor, y le dije a los jóvenes que ese asunto del yugo desigual no solo debe tomarse en cuenta cuando se trata de un cristiano y una inconversa, una cristiana y un inconverso. No, que también se trata de yugo desigual cuando es un fiel cristiano que quiere vivir en santidad y una cristiana chafa que quiere vivir en mundanalidad. Porque es verdad. O la niña que es muy santa y quiere vivir en santidad, y viene el chamaco y es un bribón. Yo digo a esa jovencita: mándela a volar. Si quiere pedirle a usted una prueba de su amor, le está probando que no la ama. ¿Sí me expliqué? Le está probando precisamente que no la ama de verdad, que solo tiene una calentura, que solo tiene un asunto hormonal en su cuerpo. Y les dije a los jóvenes, porque ¿saben qué? Me he topado de esto muchas veces, con un joven que tiene su novia, y él
resulta que Dios lo empieza a llamar, y un día de estos el pastor hace invitación, quienes quieren ser misioneros, quieren ser predicadores, pastores, y este joven pasa al frente llorando y toma una decisión, y en cuanto termine la carrera que estoy estudiando y que me falta poquito, me voy al seminario, y le deja a la novia, y dice, más vale que digan aquí quedó que aquí me quedé. Y yo, ¿por qué vas a estudiar el seminario? ¿Qué no vas a empezar a trabajar cuando te gradúes? No, voy al seminario. Uy, no, entonces ¿cuándo nos vamos a casar? Y ay, que no sé qué. Y porque no le gusta la idea de que yo tuve una novia que, ¿sí puedo decirlo, mi vida? ¿Sí? Que un día mi esposa tenía una joven que iba una vez a la semana a ayudarle a mi esposa con la limpieza. Y esa persona también iba a la casa de una persona que había sido algo mía. Y entonces ella le decía, si yo tuve un novio pastor y me iba a casar con un pastor, pero lo dejé porque no quería que me matara de hambre. No te he matado de hambre, ¿verdad, mi vida? Tantito. Tantito, pues. Pero con el valor de la prosperidad sentimos que comimos mucho. Sí, pasa eso, y aún ahí hay cuidado con quién te alías. Seamos sabios de escoger eso. Y cuidado con la mediocridad, finalmente, con respecto a este asunto de que se trata de un milagro que no puede imitarse, las imitaciones son burdas y no son lo que son. Cuidado con la mediocridad. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todas los que oyeron estas cosas. O sea, aquello se oyó, aquello dio impacto, enseñó algo. Una pregunta común, hermanos, al leer este asunto de la muerte de Anás y Zafira es, ¿y estos se fueron al infierno o qué? Y hay gente que piensa eso. Yo no, fíjense, yo creo que van a estar en el cielo, y como allá no va a haber vergüenza, gracias a Dios, los vamos a poder saludar sin problemas, porque allá va a ser todo perfecto. Yo creo que están en el cielo, porque si entregaron su vida a Jesucristo, están en el cielo. Y usted me dice, no, pastor, es que ellos la regaron, que no sé qué. ¿Y qué hacemos con los que están aquí ahorita todavía y son salvos y son chismosos? ¿Y qué hacemos con los que se roban el diezmo? Me refiero que no dan el diezmo, porque el diezmo no se da, perdón, que no entregan el diezmo no se da, el diezmo se entrega, el diezmo es de Dios, mío es el diezmo, dice Jehová. O sea, el diezmo no es mío, no es que me lo quedé, perdón, no es que lo doy, no, doy lo mío, pero lo que no es mío no lo doy, lo entrego, porque es de Él, y la Biblia dice que el diezmo es de Dios, y cuando diezmamos se lo estoy entregando, porque ya era de Él. Como te encuentras un teléfono que no es tuyo, pero sabes de quién es, se lo das, no se lo diste de regalo, no, se lo entregas. Así el diezmo es de Dios, eso dice la Biblia. Y resulta que, ¿por qué estoy diciendo esto? Me dicen algunos, ¿por cómo se van a ir al cielo? Pues, ¿y cómo se van al cielo los mentirosos? ¿Y cómo se van al cielo los que tienen malos pensamientos? ¿Y cómo se van al cielo los que son envidiosos? ¿Y cómo se van al cielo los que no honran a sus padres? Todos aquí presentes cometemos pecados, hermanos, todos nosotros. Hay pecados más escandalosos que otros, ciertamente, más vistosos, y algunos más dañinos. Pero dígame si no, el chisme es uno de los pecados más dañinos. ¿Cierto o no es cierto? Destruye familias y demás. Y en las iglesias hay chismes. En las iglesias hay envidias y celos de unos y otros. Es terrible que de repente sirvamos al Señor enojados. Conozco personas que no se caen bien, no se quieren, porque pelean por prestigio, por lo que sea. Si usted me dice que Anás y Zafira se fueron al infierno porque cometieron este error, entonces me está diciendo que hay un titipuchal aquí en la iglesia, que no vamos a llegar al cielo porque hemos cometido errores. Yo creo que están en el cielo estos amigos, pero creo que cometieron un grave error, y no creo que Dios los mató. Pienso que fue consecuencia de su pecado. Imagínese, de repente se hacen parte de una comunidad en donde hay milagros, donde un cojo camina y entra cantando al templo, donde hay situaciones donde personas tacañas se convierten en personas dadivosas, donde los viajeros que venían de otras tierras a Jerusalén se quedan ahí por años porque están emocionados con esa comunidad que ha surgido, a la que se le nota que tiene el poder de Dios. Tanto que Anás y Zafira se convierten y son impactados por esa iglesia. Son cristianos.
Pero un día su cristianismo mediocre tiene ganas de vanagloriar esas cosas y cometen ese grave error. Pero cuando llega Ananías ante Pedro, le dice: Pedro, aquí está este dinero, vendí mi propiedad. Y Pedro le dice: ¿en tanto la vendiste? Y él dice: sí. Y Pedro le dice: mentira. Pedro de alguna manera sabe por revelación de Dios: mentira, no es así. ¿Por qué mientes? Y él, al ser sorprendido, experimenta un gran dolor, vergüenza, lo que sea. Yo qué sé, un patatús, un tramafat, un chiripiorca, o un ataque cardíaco, o ¿cómo se llama esos de que explota? Aneurisma, algo, yo qué sé. Fue consecuencia de su propio pecado. Y lo mismo, yo no creo que Dios dijo a los ángeles: tráiganse una bazuca y láncenles a estos mi ira, por favor, para que se destruyan. No creo eso en absoluto. Pero Dios usó ese suceso para enseñarle a la iglesia: cuidado, es serio este asunto. ¿Saben a qué se parece? Al diluvio. Si usted y yo analizamos el diluvio, ¿por qué mandó Dios el diluvio? ¿O por qué permitió Dios el diluvio? Los científicos dicen que tiene una explicación geológica ese asunto del diluvio, y dicen que se puede probar que ciertamente sí hubo un diluvio universal en el mundo. Todas las culturas del mundo narran un diluvio universal. Y resulta que el Señor, usted y yo, ¿por qué lo permitió Dios? La Biblia lo dice: porque la maldad había crecido demasiado. Yo pienso que era demasiado temprano para que la humanidad fuera tan terrible. Si Dios no hiciera ese reseteo de la humanidad, se hubiese autodestruido el ser humano. Así como muchas otras especies se han extinguido en el mundo, animales se han extinguido en el mundo, así se hubiera extinguido la humanidad, porque era demasiada maldad tan temprano. Y pienso que eso también fue la razón por la que Dios permitió esto. Porque están haciendo su iglesia y ya comenzamos con cosas a medias, ya comenzamos con cosas mediocres, y Dios quiso dar una lección a su iglesia de cuidado. Aquí el asunto es serio. Me parece que eso es lo que está en juego aquí. Ahora, no digo dogmáticamente que están en el cielo. Si usted quiere creer que se van al infierno, está bien, pero entregaron una ofrenda, de hecho muy grande, de hecho más grande que la mayoría de nosotros da regularmente, porque vendieron una propiedad y dieron casi todo. Eso debió ser mucho. Si usted vende ahorita una casa o un departamento y lo da todo, eso es una gran ofrenda. Ellos lo hicieron aunque retuvieron algo. Tal vez Dios los salvó por gracia, no sé, pero lo cierto es que fueron unos mediocres. No fueron lo mejor que pudieron haber sido. El remedio para la mediocridad es la entrega total. Jesús alabó a una viuda por entregar unas monedas, dos blancas, pequeñísimas, las más pequeñas que hay en el ambiente de aquella época. Y dijo que había entregado más que los fariseos, que entregaban vasijas de plata, entregaban cosas más valiosas. Jesús dijo que ella dio más que ellos porque dio todo. No dio de lo que le sobraba, dio todo. La idea es esta: no se trata de cuánto das, sino se trata de que primero das tu vida. Primero das tu vida. Por eso dar no se te dificulta. Por eso compartir para las necesidades de los demás no se te dificulta. Por cierto, no sé si saben eso, pero la viuda a la que Jesús hace referencia en Marcos 12, 41 y 44, no estaba dando diezmos, estaba dando limosnas. Había un cajón que se tenía y ahí se daba para los necesitados. Ella era una necesitada, pero ella puso 2 blancas para que se alimentara a los desposeídos. No era el diezmo, no era el alfolí del diezmo, era el de las limosnas para ayudar a los necesitados. Y Jesús dijo que ella dio más que todos. Dios nos ha creado con un propósito específico. El éxito depende de descubrir ese propósito y vivir para ello. Entreguemos todo nuestro ser al propósito de Dios para nuestra vida. Y por último, hermanos, la iglesia es el milagro que cobija el mundo. ¿Pueden leer conmigo este pasaje, por favor? ¿Cómo dice? Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Perdonen ustedes. Este es otro resumen. Hubo un resumen antes, el testimonio de Bernabé, testimonio de Ananías y Zafira, y otro resumen. En este caso nos presenta a la iglesia como un árbol que da buena sombra en la sociedad.
Se trata de una descripción muy gráfica de la personalidad colectiva de nuestros antepasados. Analicemos sus características. Ellos fueron buena sombra con el milagro de una proclamación al aire libre. Voy a ir a verlos aquí. Tengo muchas cosas escritas, no las voy a decir. Están en el escrito que usted puede bajar con el QR de la página. O aquí mismo creo que hay QRs o no sé, y usted baja el sermón completo, pero nomás voy a decir rápidamente. El milagro de una proclamación al aire libre. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón es un lugar externo del templo, fuera del templo. Los primeros cristianos no tenían templos donde reunirse, se reunían en casas, escuelas y particularmente, como en el caso del ejemplo que hoy estudiamos, en lugares públicos. Cuando leemos el templo no se refiere al lugar santo o lugar santísimo. Ahí nadie que fuera sacerdote podía entrar. Se refiere a los atrios externos, a las construcciones que Salomón había hecho, incluso del templo y de su casa. Y ahí se reunían los cristianos y compartían su experiencia con Cristo. Podemos decir que lo que se nos describe en este texto nos habla de una comunidad que buscaba a la gente donde estaba la gente. No era una comunidad que decía vengan, era una comunidad que decía vamos, iban a ellos. El día de hoy podemos hablar de los mercados, las cafeterías, las escuelas, el trabajo, la calle, las manifestaciones religiosas públicas. La iglesia da su sombra a la gente pues que tiene sol, que tiene dificultades, a la gente que está metida en su dinámica diaria de trabajo. Hermanos míos, escúchenme esto, léanlo conmigo, es más, léanlo conmigo por favor, me ayudan, lo ponen aquí lo que sigue. Necesitamos llevar esa parte, léanlo conmigo hermanos. Necesitamos llevar nuestra fe, nuestra verdad, nuestra vivencia a las circunstancias diarias de la vida. Necesitamos hacer de la calle nuestro templo y de nuestro templo un lugar con puertas abiertas a la gente de la calle. ¿Me expliqué? Necesitamos hacer de la calle nuestro templo y de nuestro templo un lugar para la gente de la calle. Sí, hermanos míos. Además, la iglesia hizo esto con el milagro de una enseñanza de uso rudo. Mire, versículo 13, es curioso texto, como dice: nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaba. ¿De qué estamos hablando? Nadie se atrevía a juntarse con ellos, tenían miedo de juntarse con ellos, no se atrevían a juntarse con ellos, pero decían, pero no, sí son tremendos, los elogiaba. ¿Sabe qué significa? Que su mensaje era radical, que no era un mensaje apapachador del pecado. Era un mensaje radical, eres o no eres, te conviertes o no te conviertes. Era un mensaje que dice que debes aceptar a Cristo, entregarle tu vida y darle espalda a tal o cual cosa que hay en el mundo y seguir. No era una enseñanza que no fuera clara, era certera y clara. Sin embargo, el día de hoy hay personas que haciendo lo más posible para que la puerta angosta sea ancha y quepa más personas. Y por eso algunos predican un evangelio light. No hay problema, compadre, no hay problema, lo que tú quieras, no te preocupes, no te preocupes. Hay un predicador de esos muy famosos, de una mega iglesia, de esas gigantescas. Hay un video donde está él firmando sus libros de superación personal. Dice que son cristianos, pero no lo son. Son libros de superación personal, de humanismo, de progresismo. Está firmando y llegan unas personas vestidos como hindús. Y le dicen: pastor, gracias por recibirnos aquí en su iglesia. Tenemos varios años aquí en su iglesia, hemos aprendido mucho de usted. Somos hindúes, pero hemos aprendido mucho de usted. Cuando el mensaje no pone a prueba tus ideas equivocadas, cuando un mensaje de un predicador que se dice cristiano no pone en jaque a las personas que tienen ideas equivocadas, no es mensaje cristiano. ¿Sabía usted eso? No es mensaje cristiano. Es cualquier cosa, pero no es mensaje cristiano. El mensaje cristiano no puede gustarle a un hindú, no puede gustarle a un budista, a menos que esté dispuesto a reconocer que sus ideas están equivocadas y que tiene la convicción, eso que me están diciendo es verdad, solo en Jesús hay salvación. Pero hay iglesias que no predican así con ese radicalismo. Pero en la iglesia del primer siglo sí, por eso le llamo a esto un mensaje de uso rudo. Muchas veces tratamos de ser condescendientes con los inconversos y sin querer, ¿saben qué hacemos? Los condenamos a la perdición eterna. En alguna ocasión una familia me hablaba de un hermano que decía que leía mucho, que estudiaba mucho, que yo digo que había leído medio libro y se creía muy sabio y que quería hablar conmigo. Pero él quería hablar conmigo para convencerme a mí de las ideas equivocadas que le estaba enseñando a su familia. Y yo no sé qué querían ellos, porque se enojaron un poco conmigo, porque él llegó y me empezó a decir que la Biblia y que un libro humano y que la Biblia no es inspirada por Dios y que no sé qué. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Pues le enseñé lo diferente.
Y como él estaba acostumbrado a que toda su familia, porque es el rico de la casa, lo tratan muy bien y le dan todo por su lado y demás. Y yo no hice eso. Yo no me humillé ante él, no dejé que humillara la palabra y le hablé del evangelio tal cual. Pues no dije ni palabrotas, ni subí la voz, ni nada. Él sí subía la voz, se enojaba. Y los hermanos se enojaron conmigo, porque el hermano salió echando pestes de ahí. Yo digo, si hubiera salido muy contento, pero no convertido, soy un fracaso de predicador. Porque cuando una persona predica la palabra del Señor, una de dos, se convierten o se enojan. ¿Sí me expliqué? Pero no estamos aquí para apapachar a nadie. Necesitamos realizar nuestro discipulado con una definición clara de lo que representa seguir al Señor. Y la iglesia hace su trabajo con el milagro de la adoración transformadora. Lean conmigo este texto, por favor. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre ellos. No pensemos mal de este pasaje, hermanos. El texto no dice que pasaban milagros con la sombra de Pedro. Dice que la gente hacía eso porque pensaba que algo podía pasar. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años, cuando íbamos a la Canuy, que todavía no había carretera como la carretera que hay ahora tenemos a un pastor allá y tenemos un templo más bonito, lindo, de material firme, pero en aquella época tenemos una cabañita de lámina, eran palos, ni siquiera tablas, palos, y techo de lámina y las paredes de lámina. Era un calorón terrible en verano, y si llovía se goteaba porque estaban agujeradas las láminas. Y resulta que un día fuimos, y les he contado de esta historia de una señora que llevó a su niño. Yo lo veía moribundo al niño, así como con languidez, ardiendo en temperaturas altas. Yo lo tocaba y decía, caray, este niño ¿cuánto tendrá? Se va a morir, Señor Santo. Buscamos en la caja de medicinas, no iban los doctores en esa ocasión, buscamos, yo decía algo que diga paracetamol o tempra, ¿verdad? Esas cosas, no había nada de eso. Oramos por el niño. Señor, le dije yo al Señor, Padre, si tuviéramos un doctor, si tuviéramos medicina, le dábamos algo, pero no tenemos nada. Señor, por favor, haz un milagro. Despedimos a la señora, nos quedamos yo con el alma en un hilo. Esa noche tuvimos un culto lleno, repleto. Tuvimos que desclavar las láminas para levantarlas así, ponerles unos palos para que la gente se metiera aquí debajo del techito de la lámina, que seguían mojándose, y todavía había algunos fuera de la lámina, unos que no les alcanzó la lámina. Habían venido personas de muchos lugares, es una aldea así que no están las casas juntas, sino que están en diferentes lugares ahí de las laderas de los cerritos y demás, pero estaba lleno de personas. El hermano Toño me traducía al totonaco. Yo, por supuesto, hablaba en español, y hubo personas que decidieron entregar su vida a Jesucristo, se pusieron de pie, y cuando se acabó el culto, pues ahí dormíamos en el templo nosotros. Y entonces yo le dije al hermano, pues ya se pueden ir porque pues vamos a cenar y a acostarnos. Dijo, no, pastor, no se van a ir. ¿Por qué no se van a ir? Quieren que usted ore por ellos. Y la señora del niño así enfermo llegó y el niño estaba absolutamente sano. No me cabe la menor duda. Eso fue un milagro, porque la temperatura no solamente es por temperatura, es por alguna infección, ¿no es cierto, doctores? Y eso debe quitarse, no solo la temperatura, sino la infección. Pero el niño estaba feliz de la vida y hacía ruidos con su boquita, y yo lo saludaba y se sonreía con sus cachetes así colorados, llenos de, no sé, como tienen los cachetes los niños en los pueblos, así como quemados, que raspa, ¿sí me explico? Que raspa su cachete, que no está lisito como un niño de ciudad, pero estaba rozagante de felicidad. Lo cargué un ratito de gozo que tenía, y la gente pensaba que debíamos orar por todos. No se fueron hasta que oramos por todos, pero antes de que comenzara la línea de oración, yo le dije al hermano Toño, venga, tradúzcame por favor, y le dije, dígales a todos ellos que nosotros somos personas pecadoras de la ciudad, y que no merecemos nada, y que nosotros somos personas a las que Cristo salvó, porque Él es bueno, Él es el bueno, nosotros no. Dígales por favor, y le dije, dígales por favor que nosotros no tenemos poder de nada absolutamente, que el poder viene de Dios, y que ese Dios al que oramos, ellos también pueden orar. Dígales por favor. El mismo hermano Toño dudaba en decir lo que yo estaba diciendo. ¿Sí me expliqué? Porque era un nuevo creyente, él mismo dudaba. Le digo eso, pastor, sí, diga eso por favor. Y él al fin les dijo eso. Eso pasaba acá, pero ¿sabe qué? Es incorrecto eso que piensa la gente, pero que la gente llegue a pensar eso significa que la iglesia está haciendo algo correcto. ¿Sí me expliqué? Significa que la gente está saciando necesidades. La iglesia, significa que la gente está haciendo ese milagro de Dios para llevar salvación a las personas. Y hermanos míos, sí,
Necesitamos llevar nuestra adoración a las calles y plazas para que otras vidas sean influenciadas por la gracia de nuestro Dios. Hay más cosas que dije acá que me salté. Y el milagro de un compañerismo y un servicio de primera. Compañerismo y servicio de primera. La iglesia da un servicio VIP. ¿Cómo dice el texto? También de los pueblos vecinos venían, de otras partes venían. Hoy corrió la voz, como cuando hay un doctor muy bueno que vende, yo no sé, hierbas o chochitos o medicina alopática normal, pero es muy bueno y viene gente de lejos, viene gente de otros lugares, no solo los de su ciudad, no solo de su barrio, sino de otros lugares, y se hacen fila cuando la iglesia hace su trabajo. Su promoción de boca en boca crece y gente de otros lugares vienen. ¿Por qué? Porque da servicio VIP a la gente. Hermanos míos, necesitamos perfeccionar nuestra estrategia de recepción de gente y de ayudar a las necesidades reales del mundo de hoy. Por favor, hermanos, cuando vengan personas y entren por ahí y tal vez se sentaron en mi lugar que estoy apartando, por favor, hermano, hermana, se lo ruego en nombre de Jesús, sea amable con esa persona. Usted no sabe lo que hay en esa persona, pero sepa una cosa, el Señor la trajo aquí para recibir un trato VIP. Y si tiene los pelos parados, más VIP todavía. Y si huele a no sé qué, más VIP todavía. Sí, Señor, puede sentarse aquí, déjeme quitar mis cosas. Mi esposa y yo nos sentamos en otro lugar. Si hay otro lugar, siéntese por favor. Y cuando usted esté discutiendo con alguien al lado, recuerde que atrás de usted puede haber un visitante y le es terrible testimonio que usted esté hablando de cosas mientras él está tratando de escuchar al predicador. ¿Sí me expliqué? La iglesia daba un trato VIP y por eso la gente se quedaba, le tenían respeto porque su mensaje era radical, pero les admiraban porque se notaba que eran personas diferentes. Hermanos, termino diciendo lo siguiente. Es un asunto muy elemental. La iglesia no es un edificio, y hermanos de la computadora, prepárense por favor. La iglesia y de las cámaras, la iglesia no es un edificio físico, eso es el templo. La iglesia no es el grupo de personas que se dedican a liderar los cultos, esos son los siervos y pastores de la iglesia. La iglesia no es una AR, asociación religiosa, registrada ante gobernación. Eso solamente es la cara jurídica de un grupo de prestanombres, somos 5, y que ante gobernación somos la iglesia Oreb. La iglesia no es un club para tener amigos, eso es una bendición a consecuencia de estar juntos. La iglesia no es una tribu urbana, sí somos una tribu, pero una tribu de fe, pero no nos uniformamos por un trauma, sino por la transformación que nos ha sido dada en el Señor. La iglesia no es un centro de beneficencia, es mucho más que eso, porque la iglesia sí trae beneficios al individuo y a la sociedad, porque su vocación es bendecir. La iglesia no es una organización, sino un organismo viviente, el cuerpo de Cristo. Les tengo una radiografía de la iglesia, recién tomada. Adelante, por favor. Con razón dice Marcos Vidal, demasiadas maravillas para solo 2 pupilas. No sé qué pintar, si el Orión, la hermosa constelación, o a los hijos de Dios cantándole. Es lo más bello que hay en el mundo, hermanos. Es el milagro más extraordinario. La iglesia, gente. Síganle por favor, síganle dando. Hay más, me quedaron unos que... ¿Sí conoció a alguien de por ahí, hermano? ¿Ya vio a alguien conocido? Amplíele si quiere el foco para que se vea más. Abra el foco, hermanos camarógrafos, si no está todo. Me refiero a abrir, no close up, sino abrir. La ola. Hermanos míos, de lo que este pasaje habla es de eso que vieron ustedes ahí. Somos eso nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Seres humanos, pecadores, quebrantados de corazón, gente quebrada por la vida, traumados por nuestros padres o por circunstancias que hemos vivido, por malas decisiones que hemos tomado también, llenos de dolores y cosas, pero salvos, redimidos,
transformados y formamos esa cosa que es la necesidad más importante del mundo. La iglesia que comparte el Evangelio de Jesús a todos. Si vamos a solucionar los problemas del mundo, va a ser evangelizando. Somos la solución. Nosotros, por nuestro Evangelio, por el que es del Señor, por nuestro Evangelio, no por nuestra fuerza, sino por la de Él. Pero hermanos míos, seamos la iglesia. Comencemos de nuevo como estos cristianos del primer siglo. Dios les bendiga.